Buenas noches, compañeros y profesor. Somos el grupo 3 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los medios impugnatorios en materia civil. Está conformado nuestro grupo por Aranda Lizama Paola, Junior Fuster Castro, Espinosa Timoteo Rosario, Quispe Marca Chantal y Vinces Gutiérrez Lucero y mi persona Katia Tuesta. Siguiente, por favor. Para entrar esto sobre los medios impugnatorios, antes de ello vamos a conocer que el proceso inicia en la demanda, si bien es cierto, ya sabemos eso, y termina en la sentencia. Entonces nosotros asumimos que para llegar a la sentencia debió ya haber existido un proceso regular. ¿Qué quiere decir ello? Que tiene que haber existido el cumplimiento de los requisitos procesales. Entonces podría sonar contradictorio decir que los medios impugnatorios van a objetar o contradecir aquellas resoluciones judiciales, ¿no? La decisión del juez. Sin embargo, se tiene que hacer ello porque quien emite aquella resolución judicial es un juez, y un juez es una persona, un ser humano que puede ser pasible de cometer errores. Es por ello que la casación 25.892 del 2018 nos menciona que el derecho de los medios impugnatorios es la manifestación fundamental del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la cual la proclama en el artículo 139 en su inciso 3 de la Constitución Política, como un principio y un derecho para las personas que éstas no pueden ser prohibidas de utilizar los recursos que el mismo ordenamiento jurídico les provee. Ahora, para entender ya un concepto, vamos a citar a Monroy Galvez, que nos menciona que los medios impugnatorios es un instrumento que la misma ley concede a las partes o los terceros legitimados, con el fin de que soliciten al juez, al mismo juez o al otro de jerarquía superior para anular o revocar algún acto procesal de manera total o parcialmente de ello. Ahora, esto no dista del todo en nuestra legislación, ya que está su sustento legal, el medio impugnatorio lo tiene en el artículo 355 del Código Procesal Civil, que nos menciona de igual manera que a través de los medios impugnatorios, las partes y los terceros legitimados soliciten que se anule o revoque un acto procesal por presuntamente adolecer de algún error o algún vicio, de manera total o parcialmente. Siguiente, por favor. Ya. Ahora entramos hacia los requisitos. ¿Qué necesito para yo plantear mis medios impugnatorios? Como la demanda tiene sus requisitos de fondo y de forma, de igual manera los medios impugnatorios tienen los requisitos de procedencia y de admisibilidad. De admisibilidad nos menciona que se debe presentar en el mismo órgano jurisdiccional el quien provocó el vicio o el error. Como segundo punto nos menciona que se deben cumplir las formalidades y los plazos establecidos. Estas formalidades y plazos están determinados en cada uno de los medios impugnatorios. Ahora, para los requisitos de procedencia, nos menciona que es muy indispensable fundamentar el pedido. ¿Qué significa? Que tú debes indicar en tu escrito, dentro del medio impugnatorio, qué es lo que tú pides, qué es lo que tú indicas al juez que quiere que le pase a tu resolución judicial. Como punto número 2, te dice que debes precisar el agravio que te haya ocasionado aquella resolución judicial. O también te dice que puedes precisar el error o el vicio que adolece dicho acto procesal. Como último punto te dice que debes adecuar los medios al que utilizas. O sea, si tú a una sentencia, tú tienes que presentar un recurso de apelación. Eso es lo que te indica que debes adecuar el medio que utilices. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí vamos a entrar en detalle en lo que es la clasificación. En el artículo 356 del Código Procesal Civil nos menciona que solo existen dos tipos de medios impugnatorios. Estamos hablando de los recursos y de los remedios. En los remedios encontramos a la nulidad y a las cuestiones probatorias. Por el otro lado que tenemos a los recursos, estas se subdividen en dos, que son los ordinarios y los extraordinarios. Siguiente, por favor. Ahora bien, para centrar en la primera clase de medio impugnatorio, que es el remedio. ¿Qué significa el remedio? El remedio nos indica en el artículo 300
que el remedio va a cuestionar sobre cualquier acto procesal que no contenga en la resolución judicial. Es decir, que aquí puede contemplar a cualquier acto procesal, siempre y cuando no esté contenida en la resolución judicial. En ello podemos precisar a la nulidad, también conocido como como error improcedente, ¿no? Nos dice que se origina por la inaplicación o la incorrecta interpretación de una norma. Entonces es por ello que se dice que es un error improcedente, ¿no? Ahora, no va a proceder en cuanto a la invalidez, ya que si ya fue saneado o fue convalidado o a su vez subsanado. ¿Qué quiere decir convalidado? Convalidado es cuando tuviste la oportunidad de plantear tu nulidad sobre un recurso, sobre un acto procesal, sin embargo no lo hiciste. Pasó el tiempo y quiere decir que tú ya lo aceptaste, lo convalidaste, por ende allí no procede la nulidad. Ahora, sobre los plazos, como ya lo mencioné, el plazo significa que tú lo vas a plantear en cuanto tú tomes conocimiento de este hecho. Y sus efectos es que pues vuelve al estado donde se encontraba. O sea, todo efecto que se produjo a través de ese acto procesal queda nulo, significa que nunca existió y vuelve al hecho donde se encontraba. Ahora bien, pasamos a las cuestiones probatorias. En las cuestiones probatorias, como su nombre mismo lo menciona, cuestionan a los medios probatorios. Aquí tenemos a las tachas y a las oposiciones. Las tachas, según nuestro Código Procesal Civil, nos menciona que se interponen ante los testigos y los documentos. Ya en los testigos, según el artículo 229 del mismo Código Procesal Civil, nos menciona que no pueden ser testigos si es un familiar que tiene hasta el 4º grado de consanguinidad de la persona que está ofreciéndolo como testigo. También te dice que no puede ser testigo si esta persona es un incapaz absoluto, o sea, que sea menor de 16 años. Entonces, ahí, si tú observas este medio probatorio, tú puedes interponer una tacha sobre este testigo. Y si hablamos de documentos, hablamos en cuanto a su validez, ¿no? Entonces, lo que tú pretendes es, si tú observas o tomas conocimiento que un documento ha sido adulterado, lo que ahí procede es también plantear una tacha sobre ese documento. Y bien, la siguiente es las oposiciones. También, como su mismo nombre lo menciona, es oponerte a que dicho medio probatorio no se actúe. Aquí proceden a hacer a las exhibiciones de documentos, a las pericias, a la inspección judicial o a la declaración de partes. Eso sería. Gracias. Continuando con la exposición, yo empezaré a hablar sobre los recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos se interponen cuando una persona, ya sea demandante o demandado, ha sido agraviado por un vicio o error en una resolución. ¿Esto qué significa? De acuerdo a Coca Guzmán, dice que los recursos se encargan de atacar los actos procesales contenidos en las resoluciones. Como vemos, tenemos dos clases de recursos, pero antes, para que estos sean admisibles, tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo el lugar, el plazo y la formalidad. Cuando hablamos el lugar, nos referimos a que se tiene que interponer el recurso en el lugar en que ha sido expedido el error o vicio. Eso estamos hablando de los locales, de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, los plazos tienen que ser fijados porque los recursos tienen diferentes plazos, así como la casación o la reposición. Y las formalidades es que tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, qué tipo de recurso es el que voy a interponer, y también fundamentando el agravio. Ahora bien, tenemos que mencionar el primer recurso, que es el recurso ordinario. Estos recursos ordinarios solo bastan con fundamentar o argumentar el agravio por error,
perjuicio que ha sido causado en la resolución expedida e interponerlo. Tenemos aquí a la reposición, que está en el artículo 362, que son los que actúan contra los decretos, o sea, las resoluciones de mero trámite. ¿No? Como un ejemplo dando de este tema de la reposición es que si el juez fija el plazo de 3 días, como es lo usual en la reposición, ¿no? Una de las partes, digamos que no tiene su abogado presente y entonces puede interponer este recurso de reposición hasta que llegue, ¿no? El juez, que es el que va a calificar si es que está cumplido o no ha cumplido, si se declara admisible o improcedente, ¿no? Referente a la apelación, que es en el artículo 364 del Código Procesal Civil, estos van a actuar contra los autos y las sentencias. ¿Y quién es el que va a resolverlo? El que va a resolverlo es el juez superior del órgano jurisdiccional. Si hablamos, por ejemplo, de un juez de paz que expidió una resolución, quien va a resolverlo va a ser el juez de paz letrado. Y si ha sido el juez de paz letrado, lo va a resolver el juez especializado. Y así sucesivamente hasta llegar al juez supremo. Bueno, el plazo fijado para la apelación es de 10 días, si es en procesos de conocimiento, en las sentencias, si es abreviado 25 días, si es sumarísimo 3 días, y en los autos son de 3 días. Bueno, ahora pasamos a lo que son los recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios, a diferencia de los ordinarios, tienen que cumplir ciertos requisitos y formalidades para que puedan ser presentados o admitidos. Entre estos tenemos uno de los más conocidos y los más famosos que es la casación. La casación se encarga de revisar si la norma no ha sido aplicada correctamente. Estamos hablando de fundamentos de derecho. Y el juez que se va a encargar, el órgano que se va a encargar de esto, presento mi recurso de casación ante el órgano que expidió dicha resolución, pero quien va a resolverlo va a ser la Corte Suprema. Por ejemplo, el caso mencionado del artículo 20 sobre los apellidos, ¿no? Un caso sobre una chica que interpuso una demanda contra la RENIEC, que le declaró infundado porque no quisieron aceptarle mantener su apellido porque ella era conocida con los apellidos maternos y su padre la había reconocido recién cuando ella tenía 12 años. Y en la RENIEC no le aceptaron y le dijeron que debía cambiarse el apellido del padre primero y después el apellido de la madre. Entonces, ella presentó su recurso de casación al haberse declarado infundada su demanda y obviamente la Corte Suprema revisó el caso y encontró que sí había un error ahí, que no corresponde el primer apellido, no debe ir necesariamente el primer apellido del padre, sino que le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, pero no significa que debe ir en ese orden. Ahora bien, el plazo para interponer el recurso de casación es de 10 días al día siguiente después de haberse expedido la notificación. Y esto se tiene que cumplir con un requisito formal, que es el anexo de la cédula, el anexo y copia y cédula de la resolución, más la firma y sello del abogado. También tenemos la queja. La queja se interpone cuando se ha denegado o se ha declarado inadmisible o improcedente el recurso de apelación. ¿Quién es el que va a revisarlo? Lo va a revisar el mismo juez que expidió la denegatoria de la apelación. El plazo fijado para interponer el recurso de 10 días, 3 días después de haberse expedido la denegatoria de la apelación. También tenemos a la aclaración y la corrección, aunque estos
según la doctrina, no pueden considerarse recursos, pero algunos llegan a considerarlos. Este es un debate, porque dicen que no generan que el proceso culmine, pero también sería bueno mencionarlos. Por ejemplo, la aclaración. La aclaración se solicita cuando existen errores idiomáticos, no errores de derecho, no errores jurídicos. Por ejemplo, que se traduzca una demanda del inglés al castellano o del castellano al inglés, y en el que se solicite que se aclare qué términos no pueden ser ambiguos, pueden ser algo oscuros, ¿no? Y finalmente tenemos a la corrección. La corrección hace referencia a que se solicita si la resolución expedida tiene un error numérico o error ortográfico, ¿no? Como por ejemplo que si el monto de la demanda es 15.000, ¿no? Que le aumenten a 150.000. O errores en los apellidos, ¿no? Como Espinosa, que puede ser Espinosa con S en lugar de Z, o Tuesta, ¿no? En lugar de S puede ser Z. Y estos dos tipos de considerados recursos no se tramitan, solo se piden. Gracias. Con las excepciones. Vamos a hablar sobre la incompetencia. La incompetencia se puede ver sobre el tema de materia, grado, cuantía o a qué juzgado se presentó, y también sobre el territorio. Un ejemplo de esto sería, yo tengo un departamento en el Lima Centro y realizo un alquiler a una persona, pero yo domicilio en Lima Norte. Entonces, ya habiendo culminado esta persona con su contrato, yo presento una demanda de desalojo por finalización de contrato, pero lo presento en Lima Norte. Pero este documento se realizó en Lima Centro, entonces yo debía haber presentado mi demanda en Lima Centro. Y esta excepción se presenta siempre es cuando ya está la demanda ingresada. No puede ser después, porque si el demandado ya contestó, es que está aceptando que la demanda se continúe en Lima Norte. Con respecto a la falta de capacidad de ejercicio del demandante o de su representante, de acuerdo al artículo 43 del Código Procesal Civil, esto lo vamos a diferenciar en dos: en la capacidad jurídica y en la capacidad para obrar. La capacidad jurídica es lo que la persona tiene derechos y deberes, y la capacidad para obrar es la aptitud que la persona tiene de ejercer esos derechos y deberes. Un ejemplo de esto sería una demanda de alimentos, donde el menor necesita una representación legal, que en este caso serían sus padres. Otro ejemplo de esto sería de que Juan Pérez tuvo un accidente en su empresa y quedó grave en el hospital, y su cónyuge puede realizar una demanda de indemnización hacia la empresa. En representación defectuosa o insuficiencia del demandante o del demandado es cuando, un ejemplo, yo le doy poderes a mi compañera María, pero en el documento no especifiqué que mi compañera María podría representarte en procesos judiciales. Entonces, al carecer este documento de ese párrafo, no puede mi compañera iniciar una demanda a mi nombre o representarme en un proceso judicial. En la parte de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, esto no se basa en la parte del fondo, sino es en la parte de la forma, ya que el hecho no tiene relación con el petitorio. Un ejemplo de esto sería: yo inicio un desalojo por ocupante precario, pero en la conciliación previamente que realicé, indiqué que era desalojo porque ya finalizó el contrato. Entonces no tiene una relación. Con la parte de falta de agotamiento de la vía administrativa, un ejemplo de esto sería
Para las demandas de obligación de dar suma de dinero y desalojo, un previo requisito es la conciliación. Si estos documentos o estas demandas no contaron con estos requisitos, significa que no han cumplido con la vía administrativa. En los casos de alimentos, la conciliación es algo opcional. Otro proceso donde se ve la vía administrativa es la rectificación de apellidos, ya que es una solicitud haber primero presentado a RENIEC la solicitud de rectificación. Ya en caso de ellos se negaran a hacer esa corrección, nosotros podemos guiar por la vía judicial. En la falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado es yo me atribuyo la representación legal de una empresa. Yo sé que la empresa o una persona ha cometido algo, entonces yo quiero demandar, pero esto no es viable porque no tengo ningún poder o tampoco la empresa me ha facultado para esa representación. En independencia es cuando hay varios procesos. Recordemos que en independencia el proceso más antiguo es el que prevalece. Un ejemplo es que una mujer discute con el esposo y realiza varias demandas de alimentos. Imaginemos que es en Lima Centro, en Trujillo y también en Lima Norte. Pero la primera que se inició fue la de Lima Centro, entonces por ende la de Lima Centro es la que prevalece y las otras se mandarían al archivo. Lista. Bueno, entonces, siguiendo con las excepciones, tenemos a la cosa juzgada. Sabemos de que la cosa juzgada tiene sentencia consentida y ejecutoriada. Lo que podemos tener más claro es que la cosa juzgada tiene tres principios o tres cosas bien básicas. Primero, de que el juez, ya cuando tiene la sentencia es inapelable y prácticamente es definida, concreta, inmutable, y que la otra parte tiene que sí o sí cumplir, sea la otra parte una persona natural, jurídica o también por el Estado. Y tercero, de que se considere que ya no se requiera más protección legal, es decir, que ya el interés para actuar haya caducado. Un ejemplo de ello tenemos a A y B, que es el demandante y el demandado. Como vemos, A es el demandante, hace uso de su derecho de acción y hace una demanda contra B sobre la propiedad de un terreno. Como podemos entender, el proceso llega a parte del juez, el juez, siguiendo su competencia, llega a una sentencia en la cual le da la potestad a B de poder hacer el uso, goce, disfrute de posesión del bien, porque ya lo consideró a A como el dueño, como el propietario. Entonces, dentro de la sentencia, B, que es el demandado, no hizo nada. Se quedó aceptando lo que ya se dio en la sentencia. Pero tiempo después, B, no conforme con la sentencia, se quedó un poco resentido y picón de lo que ya A le había ganado. Entonces, por tal motivo, B decide plantear una demanda por lo mismo de propiedad de terreno, haciéndose pasar como el propietario. Aquí lo que podemos sugerir al demandante, que es A que plantee una excepción de cosa juzgada, ya que se tiene una sentencia de por medio. Seguimos con el desistimiento de la pretensión. Eso también tiene relación como cosa juzgada. ¿Por qué? Porque el desistimiento de la pretensión mayormente se da cuando la persona, el demandante, desiste, no quiere, rechaza la pretensión al petitorio. Entonces, esto ya se convertiría prácticamente en cosa juzgada, porque ya no pueden volver a impugnar por lo mismo que ya tiene una sentencia. Un ejemplo sería de ello que la señora Paola hace una demanda por daños y perjuicios a una empresa, ya que uno de los productos de esa empresa le ocasionó lesiones. Entonces, la señora Paola, dentro del proceso, la empresa le llama a hacer un acuerdo extrajudicial, una conciliación, en el cual ambas partes deciden acordar por un monto de acuerdo, que la señora también esté conforme, y también la empresa se hace partícipe de eso, cumple con lo que ya prácticamente está establecido en la conciliación. Pero tiempo después, la señora Paola, no conforme con el monto ya que se ha pedido en la conciliación, vuelve a plantear una demanda por lo mismo. Entonces, lo que en la conciliación
prácticamente lo que se quedó es que la señora hacía el desistimiento de su pretensión, por lo que la empresa podría presentar una excepción del desistimiento de la pretensión adjuntando la conciliación y el documento donde la señora también desiste de su pretensión o de su petitorio. Consiguiendo con la conclusión del proceso por conciliación o transacción. Como lo mismo dice su nombre, ya dentro de un proceso tiene varias etapas, pero recordemos que si estamos en una conciliación, el acta de conciliación no se evita las 5 etapas, solamente va a la etapa ejecutoria, la última etapa. Entonces, por lo tanto, en transacción también los vemos más que todo en empresas cuando hacen concesiones mutuas o concesiones recíprocas. Entonces, suponemos de que una empresa ya haya, o si no, suponemos de que la señora Marina ha presentado una demanda de pago de beneficios laborales contra su ex empleador, una empresa. Pero esta empresa llega a una conciliación diciéndole que le va a hacer todos los pagos económicos a fin de que lleguen a un acuerdo y evitar un proceso engorroso, un proceso ordinario. Pero la señora, no conforme con eso, recibe el dinero de su ex empleador, pero luego del paso del tiempo, luego de un año, vuelve a hacer la demanda de lo mismo, porque quiere, es su fin lucrativo, tener más dinero de la empresa. Es por ello de que la empresa o el representante legal de esta empresa debe hacer una presentación de una excepción por conclusión del proceso por conciliación o transacción y presentar el acta de conciliación porque ya concluiría con el proceso y ya no se seguiría. En la otra excepción de caducidad, más que todo en caducidad debemos tener en cuenta que aquí el artífice principal es el tiempo. Debemos de tener en cuenta que en la caducidad, según el ordenamiento peruano, si es en cuanto a motivo laboral, te dan solamente 2 años. Es así que ponemos el ejemplo de que una empresa tuvo un chofer, un carro, y que este carro tuvo un accidente automovilístico que dejó afectada a la señora Pepita. Y la señora Pepita decide presentar su demanda por daños y perjuicios en el año, el 1 de enero del 2025, siendo la fecha del accidente el 1 de enero del 2022. Pero recordando que según el ordenamiento jurídico peruano nos dice que el tiempo límite o el plazo que te da es de 2 años. Siguiendo con esto, adjuntando de que nos valemos en la ley de 2 años porque hay la ley de seguridad de salud y el trabajo, la ley 29183. Seguimos con la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva lo que busca es eliminar, erradicar más que todo la capacidad de un derecho o una obligación que uno tiene, porque lo que se quiere es eliminar ese derecho u obligación. Es aquí donde ponemos el ejemplo que el señor Fuster le pidió una suma de dinero a la señora Paola y acordaron en que le iba a devolver, solamente acordaron verbalmente en que le iba a devolver el dinero luego de un año. Pero transcurrido el año, la señora Paola se ve la necesidad de hacerle el cobro del dinero al señor Fuster. Pero el señor Fuster, con una actitud tan fresca, le dice: no tengo dinero, no tengo cómo pagarte. Entonces, la señora Paola presenta su demanda para que haga la cobranza de la deuda que él tiene. Pero en la defensa técnica del señor Fuster pueden adjuntar una excepción de prescripción adquisitiva, ya que recordemos que en el artículo 2001 nos dice que cuando son cobras de deudas comunes o también cuando son acciones personales, esta tiene un plazo de 10 años. Entonces ahí podríamos darnos cuenta que no ha transcurrido el tiempo necesario. También en las excepciones de convenio arbitral. Convenio arbitral quiere decir más que todo un arbitraje, cuando ya hay un tema un contrato entre sí, entre ambas partes. Y también un ejemplo de ello sería que tenemos a una constructora y una proveedora.
¿Esto qué quiere decir? Que la constructora y la proveedora quedaron en un acuerdo en que cualquier tema, inconveniente o problema que surja, iban a arreglarlo mediante arbitraje. Pero no solamente se quedó verbalmente, sino que se puso eso en una cláusula donde indicaba de que cualquier inconveniente, duda, incertidumbre o problema que surgiera durante el problema se iba a quedar mediante arbitraje. Entonces, durante el tiempo surgió un inconveniente que la constructora no podía pagarle el monto adecuado a la proveedora. Entonces la proveedora hizo esta demanda para la cobra del dinero. Entonces, por tales motivos, el representante legal de la constructora presentó una excepción de convenio arbitral con las pruebas de que ya una cláusula decía de que no se iba a tratar por proceso ordinario, sino por convenio arbitral. Y el último tenemos a la excepción de falta de representación legal o de apoyo por su capacidad de ejercicio restringida del demandante o de su representante de acuerdo en el artículo 44 del Código Civil peruano. ¿Esto qué quiere decir? Más que todo, como todos sabemos que el artículo 44 del Código Civil nos dice aquí de las personas de ejercicio restringido. ¿Y qué tenemos en cuenta? ¿Quiénes son esas personas? Las mayores de 16 años pero menores de 18, los ebrios habituales, los toxicómanos, las personas que ejercen una mala gestión y también las personas que estén en coma pero que no tengan a su representante legal o su tutor. Es aquí un ejemplo más claro, es que el señor Luis, quien tiene capacidad de ejercicio restringida, hace o presenta la nulidad de un contrato laboral por sí mismo a la empresa ABC y la empresa, su representante legal de la empresa, puede presentar una excepción por la misma falta de representación legal y apoyo por su capacidad de ejercicio restringida del demandante o de su representante de acuerdo al artículo 44 del Código Civil peruano, ya que la nulidad la presentó él mismo, quien tiene capacidad de ejercicio restringida, cuando se sabe que, como lo dice mismo en el artículo 44, necesita a un representante legal quien pueda hacer esos trámites o a su tutor para que haga él. De las excepciones. En este caso, las excepciones vienen a ser una herramienta muy necesaria, ¿no?, legalmente para el demandado que va en contra del demandante. En este punto, estos surgen efectos. Los efectos de las excepciones vienen a ser lo que es la suspensión del proceso. Asimismo, también viene a ser lo que es el rechazo a la pretensión que en este caso el demandante, ¿no?, desea indicar en la demanda, como también la inhibición de la sentencia y asimismo la modificación del curso del proceso, cuando esto está en curso, ¿no? Como también las excepciones tenemos tanto dilatorio y perentorio. En el dilatorio, como le indiqué, ¿no?, viene a ser el refuerzo sobre las objeciones que quiere brindar el demandado contra el demandante, ¿no? Asimismo, una de las características más importantes que podemos observar en este punto es que todo el efecto de fondo, ¿no?, se va a basar básicamente en la primera etapa del proceso. Referente a las excepciones dilatorias, también tenemos las excepciones perentorias. En este caso, las dilatorias también se va a basar netamente al demandado, pero con referente a las objeciones, ¿no?, y a los motivos que tiene para demostrar él en proclamar las diferencias documentaciones que tiene en contra del demandante. En este punto, una de las características más importantes, como lo menciona, es que se ve mucho más antes de que el juez observe los elementos de fondo, sino al principio, ¿no?, que viene a ser los elementos de forma. Asimismo, cuenta con ejemplos como es la incompetencia tribunal. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que es cuando nosotros mismos, bueno, en este caso el demandado, ¿no?, por ejemplo, si es que yo fuera el demandado, alego, ¿no?, presentando mi excepción, indicando que me encuentro muy, no me
me gusta cómo el tribunal está llevando mi caso, así que necesito un cambio, ¿no? Podemos alegar también la falta de personería, cuando no ha habido una correcta, en este caso, el demandado no ha presentado correctamente a su abogado, ¿no? Correspondiente, no se ha personado de forma correcta. También la falta de citación o notificación, que en este caso también podemos ser nosotros mismos, hacia nosotros, que somos los demandados, pues no ha llegado una correcta notificación, nos han notificado tal vez debajo de la casa, ¿no? U otras diferentes formas. La litispendència. En la litispendència nosotros hablamos cuando nos damos cuenta, el demandado se da cuenta, ¿no?, de que existen dos procesos de la misma pretensión y del mismo concepto, el asunto, ¿no?, que tiene que llevarse a cabo. Pero en este caso no se puede realizar, solamente existirá uno y solamente lo tiene que llevar un caso, ¿no?, una sola vez. Asimismo, la falta de los requisitos formales, que lo vemos observando en el 424 y en el 425 del Código Procesal Civil. Cuando hablamos de las excepciones perentorias, aquí existen, se basa dos, a perentorio simple y a perentorio complejo, ¿no? En el simple, busca la finalidad de que se contemple el fin y también se puede subsanar, ¿no? El juez estipula un cierto tiempo y ese es subsanable. ¿Qué pasa? Que los dos errores más comunes es la demanda mal formulada y la falta de personería. Como comenté, ¿no?, hay muchos vacíos con referente a los artículos que hemos visualizado en el 424 y en el 425, que son los requisitos de forma, como también la falta de personería, ¿no? De que, por ejemplo, el abogado presenta un documento, ¿no?, de una empresa, pero no está legalmente inscrita con la documentación que requiere con referente a la empresa, ¿no? No está apersonada correctamente, entonces tienen que volver a realizar la excepción. Asimismo, hay el perentorio complejo, que es el de imposibilita que tú como demandante, ¿no?, intentas presentar parte de la misma pretensión en un nuevo proceso. Eso no lo puedes realizar, solamente existe un proceso en el cual solamente lo tienes que llevar una sola vez, ¿no? Tanto que el juez, si es que ya dio su veredicto, su parte final, no puede volver a llevar sobre la misma pretensión que estás deseando. Asimismo, existe sobre la prescripción disquisitiva, ¿no?, que nosotros podemos solicitarlo también, ya que, por ejemplo, ¿no?, en este caso, por ley, indica que tiene para contestar tu demanda 4 años, ¿no? Para presentar tu demanda 4 años. En este caso, tú lo haces al 5º año. Pues, tú como persona puedes solicitar tu prescripción extintiva porque ya pasó el tiempo determinado. Cosa juzgada, que ya sabemos, es cuando un juez dicta una oposición y esta es ejecutada, ya no lo pueden volver a realizar, ¿no? La falta de legitimidad y la litispendencia, como ya los había mencionado. Posición, como nosotros ya sabemos, tenemos el proceso contencioso y el proceso no contencioso. Esta vez voy a hablar del proceso contencioso y dentro del proceso contencioso tenemos los procesos cognitivos, que a su vez se subdividen en 6. Tenemos el proceso de conocimiento, proceso abreviado, proceso sumarísimo, proceso cautelar, proceso único de ejecución y anexado el proceso único del Código del Niño y Adolescente. A continuación, para que se entienda mejor, lo voy a explicar mediante un organizador visual. Empezamos con el proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento está regulado en el artículo 475-485 del Código Procesal Civil. El juez competente es el juez especializado. Según Pinedo, nos dice que este proceso es el más complejo, es el de mayor duración y abundancia procesal. En el artículo
475 nos menciona los procesos que se llevan a cabo. Estos son cuando la vía procedimental no es propia, cuando la estimación patrimonial del petitorio supera los 1000 URPs y cuando lo establece o lo especifica estrictamente la ley. Ahora, el proceso abreviado se encuentra estipulado en el artículo 486 al 539 del Código Procesal Civil. El juez competente es el juez civil, es el juez de paz letrado y en algunos casos el juez especializado. Según Tantalian, nos menciona que este proceso es de complejidad y duración intermedia. En el artículo 486 del Código Procesal Civil nos menciona los asuntos contenciosos que se versan aquí. Entre ellos tenemos el retracto, el título supletorio, la prescripción adquisitiva, tercería, expropiación. Ahora, pasamos al tercer proceso, que es el proceso sumarísimo, que están estipulados en el artículo 546 al 607 del Código Procesal Civil. El juez competente en este proceso es el juez de paz y el juez de paz letrado. Según Tantalian, nos menciona que este proceso es de audiencia única. ¿Qué quiere decir? Que presenta las 4 etapas que nosotros ya conocemos, que es la demanda, la contestación, la audiencia y la sentencia. Ahora, en el artículo 546 del Código Procesal Civil, nos menciona los asuntos que se versan aquí, y estos son de alimentos, separación convencional, interdicto, desalojo, interdicción. Ahora pasamos al proceso cautelar. El proceso cautelar está estipulado en el artículo 608 al 687 del Código Procesal Civil. Según Priori, el juez competente de este proceso es el juez que se encuentra totalmente habilitado de conocer la pretensión de la demanda, y este mismo es quien dicta la medida cautelar. En el artículo 610 nos menciona los requisitos que se necesitan para interponer una medida cautelar. Entre ellos tenemos la exposición de los fundamentos de la pretensión cautelar, señalar la forma de esta, identificar los bienes que tienen la medida y el monto, ofrecer contracautela y designar el órgano auxiliar correspondiente. ¿Cuál es la finalidad del proceso de la medida cautelar? Es garantizar que se cumpla una decisión definitiva. Ahora, este proceso de medida cautelar se subdivide en 4. El primero, que es la medida de futura ejecución forzosa, donde encontramos los embargos y los secuestros. El segundo, que es la medida temporal sobre el fondo, donde encontramos la asignación la asignación anticipada de alimentos, y vamos a hablar de 2 medidas excepcionales, que se ven varias veces y que tienen que seguir ciertos requisitos específicos. Tenemos la medida innovativa y la medida de no innovar. En la medida innovativa tenemos la interdicción. Un ejemplo, según Ledesma, nos dice que una persona que presenta un grave trastorno psíquico no puede estar expuesta, poniéndose en riesgo ella y las personas que se encuentran alrededor. Es por eso que el juez emite o dicta una medida cautelar para que esta persona pueda asistir a un centro especializado para que le puedan dar el tratamiento requerido que ella está necesitando. En la segunda medida excepcional, que es la medida no innovar, encontramos la prohibición de innovar, donde, según Rivas, nos menciona en un ejemplo que sería el evitar destruir sembríos que se encuentran dentro de un terreno que está en discusión su propiedad. Ahora, pasamos al proceso único de ejecución, que se encuentra estipulado en el artículo 688 al 758 del Código Procesal Civil. ¿Quiénes
es el juez competente? Esto lo dictamina el artículo 690b, que habla sobre el título ejecutivo según su naturaleza. Si la naturaleza de este título ejecutivo es extrajudicial, lo ve el juez civil y el juez de paz letrado. Si el título ejecutivo es de naturaleza judicial, lo ve el juez de la demanda. ¿Cuál es la finalidad de este proceso único? Es que se cumpla un derecho que ya ha sido decretado. Ahora, en el artículo 690A nos encontramos con los títulos ejecutivos, que son el acta de conciliación, el acta notarial, la autoarbitral, los cheques. Ahora, pasamos al proceso único de Código del Niño y Adolescente. Este proceso ve estrictamente casos litigosos que estén vinculados a niños y adolescentes. Los jueces competentes son el juez de paz letrado y el juez de familia. En el caso de los procesos de alimentos, en el artículo 22 de este mismo código, sigue el mismo proceso que el proceso sumarísimo, los mismos plazos, la misma audiencia única. Y los demás procesos contenciosos que vemos son de régimen de visitas, patria potestad, adopción. Ahora pasamos a los plazos. Nos vamos a centrar en los plazos de conocimiento abreviado, sumarísimo y cautelar. Para los plazos de conocimiento son más complejos, por ejemplo, y en el proceso abreviado son plazos intermedios y en los procesos sumarísimos son los más cortos, son los más breves. Para subsanar la inadmisibilidad de la demanda, en el proceso de conocimiento se demoran 10 días, en el de abreviado también 10 días y en el sumarísimo 3 días. Para interponer para el emplazamiento de la demanda es de 60 a 90 días en el conocimiento, es de 30 a 45 días en el proceso abreviado y en el sumarísimo es de 15 a 25 días. Para interponer tachas u oposiciones, en el proceso de conocimiento es de 5 días, en el proceso abreviado es de 3 días y en el proceso sumarísimo se hace la misma demanda. Para absolver estas tachas u oposiciones, en el proceso de conocimiento es 5 días, en el proceso abreviado es 3 días y en el sumarísimo es en la misma audiencia única. Para interponer excepciones o defensas previas, en el proceso de conocimiento es 10 días, en el proceso abreviado es 5 días y en el proceso sumarísimo es en la misma demanda. Y finalmente, para contestar la demanda o convenir, en el proceso de conocimiento es 30 días, en el proceso abreviado es 10 días y en el proceso sumarísimo es 5 días. Cabe mencionar que el proceso de medida cautelar, el plazo establecido es de 2 años, caduca cuando ha sido la medida cautelar consentida o ejecutoriada. Muchas gracias.